Los servicios de inteligencia rusos compraron a periodistas y medios de comunicación de la oposición para desacreditar al gobierno de Javier Milei. Veámoslo. Personalmente no soy mucho de conspiranoias ni tampoco de atribuir las opiniones ajenas a que aquel que se beneficia de esas opiniones le esté pagando a quien las emite. Por eso, siempre que escucho acusaciones contra alguna persona de Bizum Moscú, es decir, que está cobrando del gobierno de Rusia para emitir una determinada opinión, tiendo a desdeñar ese tipo de críticas y a no concederles ninguna importancia. Los argumentos o la falta de ellos hay que criticarla por sí misma, por lo que dicen o por lo que no dicen, no por quien los emite ni tampoco por los intereses de quien los emite. Eso no significa que analizar los intereses que puede tener una persona para formular unos determinados argumentos sea totalmente irrelevante, porque esos intereses podrían ayudarte a entender mejor por qué se está equivocando justamente allí donde le interesa equivocarse. Pero para dictaminar si hay un error o no lo hay, si hay una falsedad o no la hay, los intereses de esa persona deberían ser irrelevantes. Lo que hay que analizar es el contenido de lo que se está diciendo o de lo que se está omitiendo. Y también por este motivo, cuando hace algo más de medio año los servicios de inteligencia argentinos comunicaron que habían descubierto una trama rusa que operaba dentro del país para desinformar a la opinión pública argentina sobre el gobierno de Javier Milei, lo atribuía a un ejercicio de propaganda de ese gobierno, una forma de desviar la atención de otras polémicas políticas internas que podían estar cociéndose internamente. Pero bueno, son el tipo de actividades gubernamentales que es difícil denunciar abiertamente porque no tenemos acceso a la supuesta información sobre la que se basaban esas denuncias. Podemos sospechar que huele a conspiranoia, pero no deja de ser una sospecha fundamentada en nada y, por tanto, acusar al gobierno de Javier Milei por esto, de estar haciendo propaganda cuando no tenemos ninguna prueba, ninguna certeza de que es así, podría resultar imprudente, aunque, repito, todo olía a una campaña de propaganda gubernamental porque el contenido de las acusaciones sonaba bastante delirante. Pero al parecer no era ni mucho menos tan delirante. Y es que un consorcio de 7 medios internacionales acaba de revelar, a partir de 76 documentos internos filtrados, que una red vinculada a los servicios de inteligencia exterior de Rusia y a los restos del extinto grupo Wagner puso en marcha entre abril y octubre de 2024, poco después de que Javier Milei resultara electo presidente de Argentina, una campaña de propaganda e influencia política dentro de este país. La red se autodenominaba La Compañía y, según esos documentos, destinó un presupuesto de al menos $283.000 a colocar más de 250 artículos, noticias, análisis, columnas de opinión en una veintena de medios digitales argentinos. De hecho, no solamente eran artículos, también eran encuestas, informes sobre el complejo militar industrial argentino, sobre perfiles de figuras públicas, entrevistas con políticos y economistas de la oposición e incluso planes para apoyar a candidatos opositores en las elecciones legislativas del año 2025 con el propósito claro de desestabilizar la vida política, económica y social de la Argentina. Los propios documentos filtrados reconocen que había una finalidad última en toda esta campaña: desacreditar al gobierno de Javier Milei por su postura exterior pro-ucraniana. Y sé que hasta aquí todo sigue sonando bastante poco verosímil por lo enrevesado de la historia. Es más, uno podría pensar perfectamente que esta noticia ha sido impulsada desde el gobierno de Javier Milei a través de medios de comunicación satélites de ese gobierno para darse retrospectivamente la razón y también para desviar el debate público de otros escándalos que ahora mismo pueden estar rodeando a ese gobierno. Pero tan pronto como uno examina algo más de cerca la magnitud de lo que se ha filtrado y de quién lo ha filtrado, estas acusaciones resultan bastante más verosímiles de lo que de entrada podrían parecernos. Primero, como ya hemos dicho, esta investigación y la publicación de los documentos la ha llevado a cabo un consorcio de 7 medios internacionales que tienen pocos intereses directos dentro de la Argentina
y sobre todo que tienen una ideología más bien de izquierdas y anti-Javier Milei. La filtración original de los documentos la ejecutó The Continent, un medio de comunicación africano sin ningún tipo de conexión con la Argentina, pero que sí está investigando la injerencia rusa en el continente africano, y posteriormente esos documentos fueron analizados y publicados por otros medios de comunicación como por ejemplo Open Democracy, que en la propia noticia en la que comunica todo esto califica a Javier Milei de una personalidad emergente en la extrema derecha internacional, o también Forbidden Stories, una ONG francesa de nuevo de izquierdas. El único medio argentino que aparece en este consorcio es Filtraleaks, que tiene conexión con Página 12, uno de los medios más declaradamente kirchneristas de Argentina, aunque manteniendo cierta independencia porque ha publicado casos de corrupción del gobierno de Alberto Fernández. Pero la línea editorial de Página 12 es anti-Milei y pro-Kirchner. Como digo, estos son los autores de esta información que revela que en el año 2024 los servicios de inteligencia rusos pagaron a periodistas, a medios de comunicación, a encuestadoras, a casas de análisis argentinas para divulgar información y opiniones dirigidas a desacreditar al gobierno de Javier Milei. No lo dice, para entendernos, la derecha diario, que está muy alineada con el gobierno de Javier Milei, sino medios internacionales ubicados en la izquierda y un medio argentino vinculado con el kirchnerismo. No solo eso, cuando uno analiza el contenido de los documentos rusos que han sido filtrados, al menos una parte de lo que dicen sí resulta bastante verosímil. Pero, ¿qué dicen exactamente? Bueno, lo primero es que hay 20 medios digitales implicados en esta red de desinformación rusa. Implicados no significa necesariamente cómplices o que hayan participado de la misma. Pudieron ser medios contactados y que finalmente declinaron la generosa oferta de esos servicios de inteligencia rusos. ¿Y cuáles son esos 20 medios digitales a los que al menos se intentó tentar desde los servicios de inteligencia rusos para desinformar contra Javier Milei? C5N, Diario Registrado, El Destape, Diario con Voz, hoy es Nota, A24, Ámbito, Big Bang News, Realpolitik, El Grito del Sur, Dos Bases, Infobae, El Cronista, Tiempo Argentino o Política Argentina. Las tarifas que los servicios de inteligencia rusos ofrecían por pieza periodística anti-Milei oscilaban entre $350 y $3.100. Y en el caso de algunos medios antes mencionados, sí se los vincula con cantidades totales concretas. Por ejemplo, a C5N, uno de los medios más críticos con Milei, se dice haberle remunerado 17 piezas periodísticas por más de $32.000. El consorcio de medios de comunicación que ha destapado este escándalo ha contactado con todos estos medios de comunicación y la inmensa mayoría niegan haber cobrado por publicar ese tipo de piezas periodísticas anti-Milei. Dicen que les fueron ofrecidos esas piezas por parte de terceros de manera gratuita y que terminaron colocándolas en sus medios de comunicación. Solo 2, que no han sido identificados, reconocen haber cobrado por publicar esas piezas de información o de desinformación, aunque por cantidades bastante inferiores a las que aparecen mencionadas en estos documentos filtrados. Y aquí es donde el contenido de las filtraciones se vuelve más verosímil, porque en esos documentos se identifican al menos a 4 periodistas fantasma, 4 periodistas falsos que ciertamente publicaron artículos anti-Milei en la prensa argentina. Por ejemplo, es el caso de Manuel Gotzin, un supuesto doctor por la Universidad de Bergen y miembro de un Center for Political and Strategic Studies que no existe, porque incluso aparece con una foto que corresponde a un ciudadano ruso llamado Mikhail Malyarov, o Gabriel Di Taranto, máster en comunicación política por la Universidad Nacional de Avellaneda, que no ha estudiado nunca en esa universidad, según la propia institución, y cuya foto fue generada por un software de NVIDIA. O también Marcelo Lopreyato, diplomado en Relaciones Internacionales, que nuevamente es una persona que no existe. Pues bien, estos y otros periodistas ficticios sí publicaron decenas de piezas periodísticas en la prensa argentina
a lo largo del año 2024. Por ejemplo, este artículo de opinión en Diario Registrado de ese tal Marcelo Lopreyato. Milei, el presidente que acusa de dictador, pero niega lo que promueve. Mientras acusa de dictador a Nicolás Maduro, Javier Milei reproduce acciones similares a las de la última dictadura militar, desde la violencia en redes hacia periodistas que lo critican, como permitir que 6 de sus diputados visiten al genocida Alfredo Astiz a la cárcel. Ahora la Secretaría de Cultura prohíbe las películas con contenidos feministas, LGTB, críticas a la dictadura y en las que aparece la artista Lali Espósito. En la Argentina de Milei, hablar de libertad no es sinónimo de democracia. Lejos de eso, la realidad de gobierno de La Libertad Avanza es hablar solo de lo que ellos quieren. Los rasgos semejantes del líder de La Libertad Avanza con la última dictadura militar están fácilmente a la vista, desde gobernar a través de un mega DNU, pasando por el modelo económico similar al impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz. Además, la violencia que lo caracteriza en sus apariencias públicas lo han llevado a generar conflicto con los países de la región, como son los casos de Brasil, Chile y Bolivia. En el caso de estos últimos, pareciera que busca una similitud más con Rafael Videla al promover un conflicto limítrofe a partir de la colocación de paneles solares en suelo chileno. Bien, como digo, estos son extractos de un artículo de opinión firmados por un periodista falso que aparece en documentos de los servicios de inteligencia rusos como actividad desinformadora dentro de Argentina. Pero además no se trata solo de artículos de opinión, sino directamente de colocar en la prensa argentina informaciones falsas. Por ejemplo, una tal Fernanda Velázquez, que tampoco existe, publicó el 23 de agosto de 2024 en el diario El Destape una información que el propio diario ya ha borrado después de que se haya revelado todo esto, y en la que supuestamente 3 argentinos habían sido detenidos en Chile con artefactos explosivos para sabotear un gasoducto transandino. Y según los servicios de inteligencia rusos, el objetivo de esta noticia era desestabilizar las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y el gobierno chileno. Y como ya he mencionado, tampoco hablamos solo de piezas periodísticas, sino que en esos documentos se revela que los servicios de inteligencia rusos se han reunido con personalidades de la oposición para darles apoyo económico y mediático de cara a las elecciones legislativas de octubre del año 2025. Es decir, se buscaba dinamitar políticamente la presidencia de Javier Milei. En definitiva, sí parece que ha habido una campaña de desinformación de los servicios de inteligencia rusos dentro de Argentina. El alcance real de esa campaña se puede cuestionar, porque estamos hablando de documentos internos de esos servicios de inteligencia por el cual los subordinados les comunican a sus superiores el resultado de sus operaciones de desinformación. Y claro, en esa comunicación interna lo que se tiende a hacer es a inflar los logros que han conseguido los subordinados en la misión que se les ha encargado. Es decir, que los pagos pueden estar inflados, que el alcance de las publicaciones puede estar exagerada, que pueden aparecer medios de comunicación mencionados que jamás llegaron a ser contactados, para aparentar que estaban infiltrados en toda la prensa argentina. Todas esas cautelas son bienvenidas porque los pagos no están acreditados con documentos bancarios y porque en las comunicaciones internas de los servicios de inteligencia rusos, como digo, puede haber exageraciones sobre los logros que se habían conseguido. Pero lo que sí está bastante claro, lo que sí es bastante sólido, a pesar de que uno no esperaría intuitivamente que fuera así, es que los servicios de inteligencia rusos operaron mediáticamente contra el gobierno de Javier Milei. El trabajo de la prensa es fiscalizar al poder político y fiscalizarlo desde la independencia, aun cuando se haga desde la parcialidad ideológica. Pero obviamente la prensa no puede desempeñar esa labor de fiscalizar al poder político si actúa como instrumento, como ariete al servicio de un poder político extranjero, porque entonces no se está fiscalizando al poder político local, sino que se está siendo un operador mediático en la refriega geopolítica entre dos gobiernos. Precisamente por ello, escándalos como este minan la credibilidad y la reputación de los medios de comunicación implicados, porque se pone de manifiesto que no han informado, o más bien desinformado desde la independencia, sino como mayordomos de poderes políticos extranjeros. Eso no significa que todo lo que hayan publicado
o lo que hayan opinado esos medios de comunicación sea necesariamente falso. Significa que prima facie uno puede empezar a desconfiar de lo que se publica en esos medios de comunicación, o como poco que ha de leer cualquier cosa que se publique en ellos con un escepticismo redoblado. Desde luego, si pretenden recuperar su credibilidad de cara al futuro, van a tener que esforzarse mucho en ser muy escrupulosos y muy transparentes con todo lo que publican a partir de ahora, porque si no, después de esto van a quedar irremediablemente marcados como mercenarios e intoxicadores mediáticos. Y el problema, claro, va más allá. De la misma manera que cuando se revela un escándalo de corrupción en la política, empezamos a sospechar qué otros casos de corrupción habrá que no habremos destapado, también en esto podemos empezar a sospechar qué otras operaciones mediáticas habrá que no hayan sido destapadas. O expresado en terminología económica, este escándalo genera una externalidad negativa sobre la credibilidad del resto de los medios de comunicación. No porque todos los medios de comunicación aparezcan en estos papeles rusos, sino porque si conocemos una campaña de intoxicación mediática por parte de los servicios de inteligencia rusos, ¿qué otras campañas de intoxicación mediática pueden estar ahora mismo en funcionamiento que no conozcamos?